En esta lección se estudian los conceptos de eficiencia de producción, estudio de pérdidas y la medición de la efectividad global de los equipos. La medición de pérdidas en una instalación es una de las primeras tareas que se deben realizar en la fase inicial del TPM. La mejora de la eficiencia de producción significa obtener el máximo rendimiento al tiempo que se minimizan los insumos requeridos, materiales, mano de obra, equipos, energía, etc. La clave de esto radica en aumentar el valor añadido y reducir los costos de fabricación. Recordemos que valor añadido es la diferencia entre los ingresos de ventas y el coste de recursos tales como materiales y mano de obra empleados para fabricar el producto. El valor añadido a un producto fabricado por el equipo se reduce considerablemente por la presencia de despilfarros y las pérdidas relacionadas con el equipo que repasaremos a lo largo de esta lección. El valor añadido aumenta cuando sube la disponibilidad y productividad y cuando bajan los defectos en el proceso y los reprocesos. Para lograr mejorar la eficiencia de producción, se requieren las siguientes actividades. Actividades para la expansión cuantitativa a través del aumento de la disponibilidad total del equipo y mejorando su productividad. Actividades de mejora cualitativa, reduciendo el número de productos defectuosos, estabilizando el proceso y mejorando la calidad. Las actividades para la expansión cuantitativa se resumen en los siguientes tres grupos. Primero, mejorando la cantidad de producción por unidad de tiempo, aumentando la velocidad, disminuyendo pequeñas paradas y empleando estándares correctamente elaborados. Segundo, mejorando la capacidad del operario de supervisar varios equipos, mejorando el balance de flujo de producción e incrementando la automatización. Y tercero, mejorando la programación de producción, la logística de aprovisionamiento hacia los centros de trabajo y optimizando el layout de la planta. Las actividades para la expansión cualitativa tienen como objetivo reducir drásticamente los defectos de calidad y disminuir la variabilidad de los procesos. Los estudios de centramiento óptimo de procesos, entrenamiento de operarios, incremento de la conciencia del personal para evitar fluctuaciones caprichosas de las variables del proceso y la mejora de la tecnología del control son acciones recomendadas para la expansión cualitativa. Posiblemente, la estandarización eficiente del equipo y de su operación sea una de las estrategias que tengan más alto impacto en la mejora de los resultados de calidad. El entrenamiento de las personas que se incorporan a una compañía industrial en Japón se inicia con la sensibilización sobre la existencia de las pérdidas en la empresa. Generalmente los nuevos empleados son invitados a realizar juegos similares a la tormenta de ideas en donde los participantes deben dar ejemplos de pérdidas existentes en una empresa, colegio, familia o entorno social. Además de estos juegos, los futuros trabajadores son llevados a los sitios de trabajo y deberán observar durante un rato un puesto o una línea de producción. Estos aprendices deben tener la capacidad de observar o identificar algún tipo de pérdida. Estos ejercicios cumplen dos propósitos. El primero, sensibilizar al futuro empleado sobre la necesidad de identificar en forma permanente las posibles pérdidas en su próxima área de trabajo. La segunda, desarrollarle la capacidad de ver en forma profunda el trabajo que se hace. Los aprendices no pueden regresar al sitio de formación
sin traer consigo un ejemplo de una pérdida observada en el lugar de trabajo. Le recomiendo que usted haga un ejercicio con estas características. Vaya a un sitio de trabajo y realice un inventario de pérdidas existentes en el área. No olvide las pérdidas de información y conocimiento, ya que estas pérdidas intangibles pueden llegar a ser numerosas. Desde el punto de vista de excelencia operacional, optimizar es el trabajo que se realiza para eliminar radicalmente las pérdidas y evitar que éstas nuevamente aparezcan en el futuro. Este proceso sigue los siguientes 4 pasos. Primero, desarrollar la capacidad para identificar y entender el tipo de pérdidas existentes en el área de trabajo. Para facilitar su identificación, se puede realizar una lista de tipo de pérdidas potenciales que podrían encontrarse en el área de estudio. Segundo, es posible que las pérdidas que encuentre en el área de análisis no se encuentren en su lista estándar. Por lo tanto, es el momento de mejorar su clasificación de pérdidas. Ayúdese con código de colores para crear grupos o clases de pérdidas. En lo posible, traduzca las pérdidas en dinero para facilitar la selección del foco en donde se deben realizar trabajos de mejora. Tercero, desarrollar proyectos y otras iniciativas que ayuden a eliminar y prevenir las pérdidas. No necesariamente la pérdida más alta en dinero es la que ofrece mayores oportunidades de mejora. Existen otras pérdidas con montos inferiores en la valoración económica, pero tienen un mayor potencial de beneficio o margen de contribución. Cuarto, se debe estandarizar, desarrollar competencias o establecer mecanismos de control para evitar la nueva presencia de estas pérdidas. Los análisis de pérdida no se deben limitar al estudio de las pérdidas del pasado y prevenir su recurrencia. Es necesario estudiar las pérdidas que no se están presentando en la actualidad, pero que tienen una alta probabilidad que se puedan presentar en el futuro, en caso que se siga desarrollando la actividad actual. Se deben tomar medidas dependiendo del impacto de la pérdida y anticiparse a los acontecimientos. Para esto, se deben hacer estudios de análisis de pérdidas potenciales, las cuales tienen causas latentes que aún existen y se deben eliminar. Esta clase de estudios son muy útiles, ya que se pueden encontrar soluciones que puedan generar nuevas oportunidades de negocio o de innovación en las operaciones de la compañía. Es frecuente encontrar en las empresas análisis de pérdidas en cada uno de los procesos que integran la cadena de valor de la empresa, pero en forma separada. Los estudios más habituales se realizan en las áreas de producción. En otras áreas funcionales, el número de estudios se reduce y existen pocas iniciativas para valorar el nivel de productividad de las funciones como logística, ventas, diseño, aprovisionamiento, etc. Sin embargo, la falta de análisis de pérdidas es más grave en las fronteras entre departamentos como ventas y producción, logística y fabricación, desarrollo del producto y manufactura. Empresas dilatadas con experiencia TPM realizan estudios de pérdidas y han construido árboles de pérdidas entre la empresa y cada uno de sus clientes estratégicos, con el propósito de desarrollar acciones conjuntas para el beneficio mutuo de las dos compañías. El análisis de las pérdidas en las fronteras de los departamentos ayuda a mejorar la comunicación y mejorar los resultados de la cadena de valor completa. Por ejemplo, si los departamentos de ventas y producción no están perfectamente alineados y no han establecido objetivos comunes para eliminar pérdidas, la actividad de mejora de los costos a través de la eliminación de pérdidas en producción no traerá resultados para la empresa si el departamento de ventas no mejora su productividad e incrementa las ventas. Además, si se aumenta la facturación de un producto y producción mantiene los costos bajos y estables, los beneficios para la compañía serán superiores. El sistema Canon de producción es un buen ejemplo de diseño y ejecución de una estrategia para la mejora corporativa a largo plazo. En sus inicios, la dirección de la empresa reconoció que se requería algo más que planes para eliminar las causas superficiales de las pérdidas,
para conseguir la clase de mejoras que la compañía necesitaba para construir un sistema de operaciones de clase mundial. Por este motivo, definió los siguientes 9 despilfarros para hacer más visibles el tipo de pérdidas en que se enfocaría la compañía. Estos despilfarros se definieron como el factor central del sistema de producción de Canon. La empresa estableció una variedad de indicadores para cada tipo de despilfarro. Estas medidas se utilizan en diferentes niveles dentro de las fábricas para seguir y dirigir la mejora. En concordancia con ello, los resultados se evalúan también en términos de los 9 despilfarros. Para profundizar en el estudio de las pérdidas, a partir de esta parte de la lección se enfocará exclusivamente en el análisis de pérdidas asociadas a los sistemas de producción, con un especial interés en las pérdidas existentes en los equipos productivos. El Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, JIPM, sugiere la existencia de 16 grandes pérdidas en una fábrica, las cuales tienen diversas vías para ser analizadas y eliminadas en un esfuerzo de mejora global de la compañía. Cada una de estas pérdidas se puede observar desde 3 ángulos diferentes, desde el TPM, desde los sistemas de Lean Management y desde el sistema control total de calidad. Algunas de las pérdidas pueden eliminarse con la combinación de estas estrategias y otras se deben abordar exclusivamente con metodologías específicas como métodos 6 Sigma o proyectos avanzados de optimización estadística. Las 16 grandes pérdidas sugeridas por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas se pueden dividir en forma general en las siguientes 4 categorías: pérdidas relacionadas con la mano de obra, pérdidas relacionadas con los equipos, pérdidas relacionadas con la energía y pérdidas relacionadas con el consumo de materiales. Estas 16 pérdidas se deben asumir como una guía, mas no como una exigencia. En cada fábrica sería mejor tener una clasificación acorde a las características de la planta y preparar un conjunto de definiciones que sean más fáciles de entender por todo el personal. En estas 16 pérdidas no se consideran las pérdidas que ocurren fuera del área de producción, tales como pérdidas en las áreas administrativas, logística, previsiones de ventas, compras, etc. Estas deben ser abordadas por cada uno de los pilares relacionados. A continuación, haremos una explicación adicional de cada uno de estos grupos de pérdidas. Los factores que reducen la efectividad de los equipos se clasifican en 8 tipos. Averías. Las averías causan 2 tipos de pérdidas: pérdidas de tiempo afectando la productividad y pérdidas de cantidad causadas por productos defectuosos. Pérdidas por preparación y ajuste. Estas son causadas por cambios en las condiciones operativas, tales como el comienzo de un nuevo lote de producción, inicio de turno, cambios de producto y modificaciones de condiciones de operación. Cambios de cuchillas y herramientas de corte. Las máquinas que utilizan troqueles, cuchillas, muelas y otro tipo de dispositivos que se desgastan producen pérdidas debido a que hay que detener la máquina para realizar el cambio de herramientas. Pérdidas de puesta en marcha. Son pérdidas de rendimiento que se producen durante las etapas iniciales de producción, desde el arranque hasta su estabilización. Pérdidas por paradas menores. Son las causadas por eventos como parada de maquinaria, atascamiento de algún sistema de transporte del material o producto, tiempos muertos, etc. Una parada menor surge cuando la producción se interrumpe por un mal funcionamiento temporal o cuando la máquina está inactiva. Las pérdidas causadas por reducción de velocidad se refieren a la diferencia existente entre la velocidad de diseño del equipo y la velocidad de operación real de éste. Es típico que en la operación del equipo la pérdida de velocidad no sea considerada como importante, aunque constituya un gran obstáculo para su efectividad y debe ser cuidadosamente estudiada. Los defectos de calidad y reprocesos son pérdidas causadas por el mal funcionamiento del equipo de producción. En general, los defectos esporádicos se corrigen en forma fácil
y rápidamente al normalizarse las condiciones de trabajo del equipo. Las pérdidas por paradas programadas no están relacionadas con los aspectos técnicos del equipo o su funcionamiento. Estas pérdidas se deben a causas administrativas de la planta cuando los responsables toman decisiones de planificar turnos, días festivos, descansos, reuniones, entrenamiento, etc. Hemos analizado los 8 tipos de pérdidas asociadas al equipo. Las siguientes 5 pérdidas están relacionadas con la forma como se emplea el total de horas hombre disponible en la compañía. Es seguro que no todas las horas disponibles se utilizan para añadir valor al producto. Esta diferencia se asume como pérdidas de mano de obra. Las causas mayores de estas pérdidas son pérdidas por gestión. Son aquellos tiempos perdidos por el personal por fallos administrativos. Se pueden incluir las pérdidas de tiempo al tener que esperar materiales que no llegan por asuntos de planificación y programación, esperas del personal hasta que llegue el técnico especializado que restaura el equipo y múltiples causas dependientes de los gestores de la operación. La falta de una buena organización del trabajo como preparaciones para cambios de producto, ajustes, carga de materiales y deficiencias de layout causan desplazamientos largos o innecesarios. El buen desarrollo de las 5 S es una solución para eliminar este tipo de pérdidas. Pérdidas por desorganización de la línea. Esta pérdida es frecuente cuando en la línea de producción, célula de manufactura o taller no está el flujo del trabajo correctamente balanceado, no existen estándares para la ubicación de los materiales, no se respetan los tiempos de entrega o faltan dispositivos de transporte como carros o contenedores para el producto. Estos problemas impiden la utilización plena de las horas de hombre disponibles para añadir valor al producto. Las pérdidas por falta de automatización se deben a la necesidad de disponer de mano de obra para que realice la labor que debería hacerse a través de mecanismos automáticos. Esta pérdida generalmente conduce a discusiones en algunas empresas, ya que, por el tipo de trabajo que se debe realizar, es conveniente hacerlo manualmente, ya sea por la especialización de la labor o por asuntos estrictamente económicos. Algunas oportunidades esta clase de cálculo exige establecer diversos criterios contables y puede llegar a ser complejo o muy político. Las pérdidas por medidas y ajustes son generadas por inspecciones manuales del producto, proceso o equipo. La falta de un buen diseño de la estrategia de control de calidad en los procesos lleva a la necesidad de contar con un mayor número de personas para realizar los trabajos de ajuste y medida durante el proceso de fabricación. En este gráfico se presenta en forma resumida la forma como se calcula la eficiencia global de la mano de obra expresada en porcentaje. Esta medida incluye la forma como se utiliza el total de horas hombre disponible para trabajar y las horas que realmente añaden valor al producto. Esta es una medida de gran utilidad, especialmente en industrias de manufactura que tienen un alto contenido de trabajo manual. Las pérdidas que impiden el uso efectivo de los recursos de producción son pérdida de materiales o yield. Esta es una medida de la diferencia existente entre lo que se debe obtener de un material por cada unidad de input y el valor real obtenido o output. Esta pérdida de rendimiento se produce por consumos adicionales de materiales, desperdicios, deficiencias en el control de proceso, diseño del producto y los métodos de trabajo. Se puede encontrar esta pérdida con facilidad al comparar el peso del producto final en relación al peso de los materiales utilizados para fabricarlo. Las pérdidas de energía y otros recursos
hacen referencia a sobreconsumos de agua, vapor, electricidad, gas, aire comprimido y combustibles. Otras pérdidas están relacionadas con el desperdicio del material auxiliar, herramientas, cuchillas, plantillas y consumibles. Estas pérdidas se producen debido al consumo excesivo de estos elementos por problemas en las condiciones del equipo, los métodos de uso y la falta de sensibilidad del personal para hacer buen uso de los recursos disponibles. Presentamos la forma de calcular la medida OEE o efectividad global del equipo. El TPM no está limitado a la eliminación de anomalías y averías. Su gran propósito es incrementar el nivel de eficiencia global de producción, mejorando todos los factores relacionados con la disponibilidad, tasa operativa, el rendimiento y la calidad. Estos factores determinan la medida de la efectividad global del equipo, más conocida con el nombre de OEE por sus siglas en inglés. Las medidas más utilizadas en TPM son la productividad total efectiva del equipo y la efectividad global del equipo. La productividad total efectiva del equipo es una medida muy útil para la dirección de una planta, ya que le indica la productividad real efectiva de las instalaciones industriales. Esta medida se compone de los siguientes factores. Aprovechamiento del equipo. Es una medida del grado de utilización del equipo en actividades productivas. Representa el porcentaje del tiempo que realmente se utiliza el equipo. Esta es una medida de la capacidad directiva para gestionar las operaciones de la compañía. Efectividad global del equipo UOEE. Es una excelente medida del estado de funcionamiento general de los equipos. Los factores que se tienen en cuenta para el cálculo del aprovechamiento del equipo son tiempo total perdido por paradas programadas. Este tiempo se obtiene sumando el total del tiempo que no se ha programado el equipo o instalación debido a las condiciones de demanda del producto y el tiempo empleado en las paradas programadas u otras condiciones administrativas como reuniones, entrenamiento del personal, etc. El tiempo total perdido por paradas programadas se relaciona con el tiempo calendario para obtener el porcentaje de aprovechamiento real del equipo. El aprovechamiento del equipo tiene una fuerte relación con el retorno de la inversión o ROI, otros conceptos financieros y los costes del producto. Es una medida directiva sobre la forma como se están utilizando las inversiones que la empresa realiza en equipos. La efectividad global del equipo UOE se obtiene multiplicando la disponibilidad por la tasa de rendimiento y por la tasa de calidad. Las tasas de operación, rendimiento y calidad pueden determinarse en cada centro de trabajo, pero la importancia de cada factor varía de acuerdo con las características del producto, equipo y sistemas de producción implicados. Por ejemplo, si los ajustes y averías son elevados, la tasa de operación o disponibilidad será baja, y si aparecen muchas pequeñas paradas, la tasa de rendimiento será baja. Solo se podrá lograr un alto nivel de eficacia del equipo cuando las tres medidas son altas. Cuando se pretende mejorar la eficacia del equipo, es necesario aplicar los siguientes principios. Realizar mediciones detalladas y exactas, establecer prioridades de mejoras firmes y establecer metas retadoras de mejora alcanzables en un plazo de tiempo determinado.
La eficacia de una planta de producción depende de la eficacia en la utilización del equipo, materiales, personas y métodos. Por lo tanto, la mejora de la eficacia de la producción en las industrias de proceso se inicia con asuntos esenciales como maximizar la eficacia global de los equipos, procesos, eficiencia de materias primas, mejora de las actividades que realiza el personal y la optimización de los métodos de trabajo. Maximizar la eficacia de la planta implica llevar esta a condiciones óptimas de operación y mantenerla en este estado, eliminando o minimizando los factores tales como fallos, defectos y problemas de proceso que afectan su rendimiento. En las plantas de proceso se identifican 8 principales pérdidas. Paradas programadas. Son los tiempos perdidos debido a la necesidad de realizar paradas anuales de mantenimiento o mantenimiento periódico. Ajustes de producción. Corresponden al tiempo que se pierde cuando los cambios en los suministros o en la demanda requieren ajustes en los planes de producción. Fallos en los equipos. Son los tiempos que se pierden cuando una planta para porque un equipo repentinamente pierde sus funciones específicas. Fallos de proceso. Corresponden al tiempo perdido cuando una planta para como resultado de factores externos al equipo, tales como problemas en las reacciones químicas de las sustancias que se procesan. Pérdidas de producción normales. Son las pérdidas de rendimiento que ocurren durante la producción normal en el arranque, parada y cambios de lote o batch. Es frecuente que las plantas de flujo continuo requieran un tiempo para lograr las condiciones nominales de funcionamiento, por ejemplo, el calentamiento de equipos, el calentamiento de depósitos, etc. Lo mismo sucede cuando se procede a detener el proceso. Los equipos requieren un cierto tiempo para su enfriamiento. Pérdidas de producción anormales. Estas son pérdidas de rendimiento que se producen cuando una planta rinde por debajo del estándar como resultado de problemas en las reacciones químicas, pérdida de condiciones físicas del fluido que se procesa y otras condiciones que interfieren en el funcionamiento. Defectos de calidad. Hace referencia a las pérdidas de tiempo en producción al haber fabricado productos que no cumplen con las especificaciones de calidad. Reprocesos tienen que ver con los tiempos empleados en el proceso para recuperar un producto que ha salido defectuoso y que puede llevarse a condiciones nominales con un tratamiento adicional en el mismo proceso. El cálculo del OEE de la planta emplea la misma fórmula utilizada en las industrias de manufactura, esto es, multiplicar la disponibilidad por la tasa de rendimiento y por la tasa de calidad. Se recomienda en el cálculo tener bien definidos los criterios de las 8 pérdidas indicadas, especialmente las relacionadas con las pérdidas normales y anormales. Habitualmente los datos disponibles en los sistemas informáticos en plantas industriales sobre esta clase de problemas están mezclados con problemas de equipo y es necesario realizar un trabajo de estratificación que logre separar las pérdidas debidas a problemas de los equipos y las pérdidas debidas a problemas de proceso, que en muchos casos son debidos a la falta de competencia técnica de los operadores. Separar esta información permite formular proyectos específicos de mejora. Los niveles de efectividad global dependen del tipo de industria, características de los equipos, antigüedad de estos y sistemas de producción implicados. Sin embargo, es habitual en industrias de manufactura que no han practicado la metodología TPM y con equipos muy manuales encontrar valores bajos de OE, por ejemplo, entre un 40 y un 60%. En industrias con maquinaria más automática los valores pueden ser un poco superiores, pero no lo suficientemente competitivos. Por ejemplo, encontramos valores entre un 50 y un 75%. Para este tipo de industrias la meta puede ser alcanzar valores superiores a un 82% en un plazo no mayor a 2 años. Otras plantas de manufactura con equipos recientes y con un elevado grado de automatización, los valores posibles de las metas de OE deben ser superiores a un 87%. Sin embargo,
En la industria japonesa es frecuente encontrar valores de OE entre 87% y un 93%. Las pérdidas crónicas están causadas por defectos ocultos en maquinaria, equipos y métodos. Para mejorar la eficiencia de producción es necesario eliminar completamente las pérdidas crónicas y defectos ocultos. En esta lección se describe la naturaleza de las pérdidas crónicas y los problemas ocultos. En el pilar de mejoras enfocadas se presenta la metodología para su estudio y eliminación. Hasta ahora, el mantenimiento se ha centrado fundamentalmente en los problemas que pueden ser caracterizados como esporádicos o eventos poco frecuentes o usuales que causan una avería repentina o pérdida de calidad. Por el contrario, las pérdidas crónicas son sutiles y mucho más difíciles de detectar. Sin embargo, sus causas pueden ser desveladas y eliminadas cambiando el enfoque del mantenimiento en la fábrica. El término crónico se refiere normalmente a un fenómeno que ocurre en forma repetida dentro de un intervalo determinado. Las repentinas rupturas en el intervalo se denominan esporádicas. Las pérdidas esporádicas indican desviaciones súbitas, a menudo importantes, respecto a la norma de rendimiento o calidad. Por otro lado, las pérdidas crónicas indican desviaciones más pequeñas y frecuentes que gradualmente llegan a aceptarse como normales. Las pérdidas esporádicas ocurren súbitamente con poca frecuencia y generalmente se deben al resultado de una sola causa que es relativamente fácil de identificar. Asimismo, como las relaciones causa-efecto de las pérdidas esporádicas son relativamente claras, las medidas correctivas son usualmente fáciles de formular. Las pérdidas crónicas resisten a una amplia variedad de medidas correctivas. Requieren medidas realmente de ruptura de lo habitual que restauran el mecanismo o componente a su estado original y libre de defectos. Las pérdidas crónicas son el producto de relaciones causa-efecto complejas y enredadas. Puede llegar a ser arduo el trabajo de rastrearlas. La razón es simple. Las pérdidas crónicas raramente tienen una sola causa, de modo que es difícil de identificar las causas y clarificar sus efectos. Esto hace igualmente difícil diseñar medidas efectivas de solución. Las pérdidas crónicas y esporádicas difieren también de otros modos. Estado latente. Las pérdidas esporádicas son visibles porque crean condiciones que difieren considerablemente de las condiciones de rutina. Contrariamente, los problemas crónicos tienden a permanecer ocultos. Es típico que sean difíciles de evaluar, que pasen fácilmente desapercibidos o que sean ignorados por falta de conocimiento sobre sus causas. Causalidad. Es relativamente fácil localizar la relación causa-efecto en el caso de las pérdidas esporádicas. Sin embargo, cuando se trata de pérdidas crónicas, se distinguen con poca claridad. Una causa única es rara. La regla general tiende a ser una combinación de causas complejas. Tipos de acciones correctoras. No es muy complicado desarrollar acciones para resolver los problemas esporádicos. Tal como hemos explicado antes, es fácil determinar las causas, puesto que las causas de las pérdidas crónicas son frecuentemente complejas. Este tipo de pérdidas pueden permanecer sin resolverse inclusive después de haber aplicado diferentes soluciones. Impacto económico. Un solo problema esporádico
puede resultar muy costoso comparado con la incidencia de una pérdida crónica singular. Sin embargo, debido a su frecuencia, el efecto y el coste acumulativos de estas pérdidas menores es considerable. Para reducir las pérdidas crónicas es necesario conocer profundamente sus características. No se pueden determinar las causas sin comprender a fondo las condiciones que rodean una pérdida en particular. Hablando en términos amplios, existen dos tipos de pérdidas crónicas. La primera, el problema está producido por una sola causa, pero la causa varía de una ocurrencia a la siguiente. Segunda, el problema se produce por una combinación de causas que también varían de una ocurrencia a la siguiente. A menudo se puede desarrollar un remedio eficaz para cada causa, pero mientras persistan otras causas ocultas, la mejora será escasa o nula. El fracaso en la valoración del modo como ocurren las pérdidas crónicas es un obstáculo importante para su eliminación. Tendemos a centrarnos demasiado estrechamente en una causa dada porque no hemos comprendido suficiente el fenómeno, el evento físico o lo que precisamente genera la pérdida. Es esencial evitar este error común, incluso cuando son efectivas las medidas tomadas contra una sola causa identificada o seleccionada. A menudo la mejora es solo temporal. Volverá a salir a la superficie porque hemos fallado en eliminar las demás causas. Las pérdidas crónicas se producen bajo las siguientes circunstancias. Primero, la pérdida se ha reconocido pero las acciones correctivas no han tenido éxito. Esta es una situación muy común. Después de aplicar diferentes acciones, los resultados no son buenos o son insignificativos y se toma la decisión de abandonar el estudio. Segundo, no se pueden llevar a cabo las acciones correctivas. En este caso, es obvio que se necesita una acción correctiva eficaz, pero la urgencia de producir y los requerimientos de entrega de los programas de producción no permiten implantar soluciones definitivas o permanentes. En lugar de ello, se toman medidas temporales menos eficaces y el problema persiste. Tercero, en este caso se ha observado una pérdida crónica, pero no se comprende el alcance del problema y se ignora el fenómeno. Debido a que la magnitud de este tipo de pérdidas no es significativa, muchas empresas subestiman su efecto. El coste requerido para eliminar esta pérdida crónica parece por error superior a los beneficios y por lo tanto no se resuelve el problema en forma definitiva. Cuarto, cuando la pérdida se desconoce, es frecuente que una pérdida crónica pase inadvertida, especialmente cuando está oculta en lo que parece ser una operación normal. La mayoría de las veces esto implica paradas menores, por ejemplo, bloqueos, sobrecarga temporal, atascamientos, pérdida de velocidad, etc. Se cree que es un problema de proceso y no se explora la posibilidad de identificar las causas profundas de este problema. Para conseguir una reducción duradera de las pérdidas crónicas, debemos hacer tres cosas. Primero, identificar todos los factores que posiblemente contribuyen a la pérdida. Segundo, investigar profundamente cada factor. Y tercero, eliminar cualquier tipo de desviación de las condiciones óptimas existentes en el proceso. Las pérdidas crónicas persisten por otra razón, incluso cuando las personas comprenden la naturaleza de la pérdida crónica, continúan empleando un enfoque de solución de problemas deficientes. Son comunes tres tipos de errores en los análisis de pérdidas crónicas. El primero es: el fenómeno se estratifica y se analiza insuficientemente. El segundo, se pasan por alto algunos factores relacionados con el fenómeno. Y tercero, no se tratan algunas anomalías ocultas en factores individuales. Estudiemos con algunos detalles este tipo de errores comunes. Es fácil encontrar plantas en las que los defectos y fallos no se observan cuidadosamente. A menudo las personas no observan la forma del defecto o el cómo se presentó, sus elementos
o dónde, y los periodos o cuándo y el grado de frecuencia que le caracteriza. Por ejemplo, se presentan varios modos de ocurrencia de un problema de falta de llenado en botellas de refresco. Durante el arranque en la mañana, antes o después de una limpieza, después del cambio de producto o durante la operación normal de producción. Cuando se estratifica el fenómeno, las causas se pueden identificar y tratar más fácilmente. Muchos problemas permanecen crónicos porque no se estratifica cuidadosamente la información de los fenómenos. Otra debilidad común del análisis de pérdidas crónicas consiste en que algunas causas potenciales del fenómeno se pasan por alto y por tanto no se controlan. Por ejemplo, para evitar la variación dimensional de un eje de un motor que se rectifica, deben controlarse numerosos factores causales. Esto incluye la precisión de la mordaza, anomalía en la forma del centro, alineación horizontal de la mordaza y paralelismo. Sin embargo, a menudo ninguno o pocos de estos factores se controlan. Por ejemplo, un ligero desgaste del centro puede causar una variación dimensional y defectos de excentricidad, pero rara vez atrae la atención. Estos son los factores por los que los equipos de estudio deben revisar cuidadosamente todos los factores relacionados con una pérdida crónica. Estas serían unas buenas recomendaciones que se deben considerar en un estudio. Observe el fenómeno con cuidado, estratifíquelo con detalle, identifique y documente todos los mecanismos del equipo involucrado en su ocurrencia. Esfuércese en no pasar por alto cualquier factor que pueda aportar al problema. La tercera debilidad en la resolución de problemas de las pérdidas crónicas es el fallo en identificar y responder a condiciones anormales ocultas en factores causales. Aunque todas las causas incluyen anomalías, muchas se dejan sin tratar porque las personas encargadas no las logran identificar, especialmente cuando se trata de pequeños defectos, por ejemplo, una leve desviación de una medida crítica de un componente. A manera de resumen de esta parte de la lección, en este gráfico presentamos las causas más comunes del descuido de las pérdidas crónicas. Primera, la causa se desconoce. Es difícil descubrir la causa que produce una pérdida crónica debido a que hay muchos tipos posibles de problemas. Por ejemplo, causas únicas, causas múltiples y causas complejas que suceden en combinaciones diferentes y en momentos diferentes. Las soluciones eficaces proceden de realizar un análisis detallado de todos los posibles factores que podrían causar el problema, no solo desde la parte técnica del equipo, sino también del método, materiales que se procesan y la intervención de las personas. Segunda, la causa se conoce, pero se toman medidas inadecuadas. Debido a que casi siempre las pérdidas crónicas están causadas por diversos factores interrelacionados, las acciones correctivas únicas proporcionan solamente soluciones parciales. Otras veces se toman medidas correctivas precipitadas aplicando soluciones que han funcionado bien en el pasado, pero esto no necesariamente debe ser así. Tercera, la acción correctiva es incompleta. Algunas veces se define una solución eficaz, pero los resultados de la implantación son decepcionantes, debido a que no se ha llevado a cabo correctamente la solución o ésta no logra corregir completamente el problema. Buena parte del fracaso de las soluciones se debe a la falta de estándares y entrenamiento para realizar el trabajo de intervención. Cuarta, tratamiento sintomático de la causa. Es frecuente que la presión de los programas de producción y entrega impidan la implantación de soluciones definitivas a largo plazo, favoreciendo soluciones rápidas e incompletas. Al no poderse tratar correctamente la causa raíz, estos problemas vuelven a ocurrir, se reduce la productividad y las pérdidas crónicas aumentan. Es necesario romper este círculo vicioso. Quinta, planteamientos equivocados y cultura existente en la fábrica. La atención de los técnicos en los problemas esporádicos impiden resolver los problemas latentes o crónicos.
Cuando se aprende a vivir con esta clase de problemas, se cree que la única solución es comprar un equipo nuevo o cambios en las especificaciones de los procesos, estándares de calidad o modificación de los materiales del producto que se fabrica. Algunas veces, las pérdidas crónicas parecen inevitables, debido a que el trabajo de intervención es realizado por trabajadores inexpertos. Se supone incorrectamente que la práctica y la experiencia resolverán eventualmente el problema.